Hola, buenas noches. Bienvenidas al Festival Latinoamericano de Cine de Quito, Flacus 7, Todo es Pasado. Aunque no lo pensemos así o no sea así, pero esta edición la hemos titulado Todo es Pasado. Estamos en la segunda noche, en la segunda sesión de los contadores de películas, narraciones en voz alta sobre el archivo de la Cinemateca, que es la nueva sección del Flacus 7. Esta sección nació por una tradición que se hacía después de 1895 en Japón. Había una figura, había un personaje que se llamaba el Benji, que era una persona que estaba al frente de la pantalla de cine e iba narrando las acciones que se veían ahí, iba contando lo que decían los rótulos, y este personaje tenía un poder político interesante porque como narraba la película a todas las personas que veían, daba su punto de vista político, daba su punto de vista sociológico personal. Esta tradición desde Japón también se extendió hasta España y América Latina, y aquí en estos lugares se les llamaba explicadores de películas. Esta tradición, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura quiere revivirla en este Festival Latinoamericano de Cine de Quito en su 7ª edición, ya que para nosotros como Cinemateca nos parece importantísimo sacar el archivo que tiene la Cinemateca y que custodia, ¿no? Más que nada conservamos archivo, conservamos memoria y queremos sacarla, desempolvarla, y con esto me lleva a que Mariana Azucena de Quito, la película que va a ser narrada hoy de 1959, es una primicia porque estos dos rollos fueron encontrados. Ya Paul Narváez, investigador de la Cinemateca, les conversará más detalladamente esto después de la presentación. Y para Mariana Azucena de Quito, 1959, tenemos a nuestro increíble contador Javier Ceballos Perugachi, que de ley le conoce. Y nada más dando esa introducción, quisiera dejarlos con él y con este archivo. Entonces, por favor, démele un aplauso desde sus casas. Ya es un aplauso electrónico, que diría mejor denos un like, compartan todo esto que están viendo ahorita. Y tenemos a Javier Ceballos Perugachi contando Mariana Azucena de Quito, 1959. Vamos al logo. Prevenidos. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo has jurado un día. Todo
Ecuador no se va a destruir por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Eso dicen que dijo, pues, Cholito, una muchacha del siglo XVII, Mariana de Jesús Paredes Flores y Granobles, nacida hace 1618. Y si me equivoco, la doctora Carolina nos va a decir la verdad, pero decía que nació en esa época, en esta ciudad. Y por eso, en 1959 se filma Mariana, Azucena de Quito, película de Paco Villar, donde hay algunos nombres que aún se recuerdan, como el gran Francisco Tobar García, hombre de teatro de esta ciudad. Y la película, para mí, es un ejercicio puro y duro de chullería. Porque como ustedes saben, el chulla es de ese hablador, ese mishkishimi que inspira, que enamora. Y algo así es de esta película. Trabajada con escasos recursos y mucha creatividad. Verán pronto los efectos especiales que se hacen para el lucero de la noche. Esta escenificación del siglo XVII, tal como lo veían en 1959, que es diferente a como lo vemos nosotros en la actualidad. Pero decía que chulla, y ahí está, verán ustedes, esa estrella tan hermosa. Verán también los vestuarios, esas golas de estilo Felipe II, esos trajes de mujer que la verdad son de cualquier época, porque todo lo que parece del pasado parece. Decía que la niña Mariana, dulce Azucena de Quito, flor delicada de los Andes, nace aquí, es huérfana de padre y madre y finalmente termina viviendo con su hermana y su cuñado en la casa que estaba frente al Hospital de la Misericordia del Rey, actual Monasterio del Carmen Alto. Allí nace esta pequeña niña llamada a ser heroína nacional. Muchacha, niña como todas, pero también muy devota, relacionada muy cercanamente con los padres jesuitas y la Iglesia de la Compañía de Jesús, donde sus restos descansan hasta nuestros días. Pero aparte de eso, es una niña como cualquier otra, que le gusta jugar, y le gusta jugar en el huerto detrás de su casa, y treparse el tapial y caer al huerto de al lado, cuya vecina no era cualquier mujer, sino una colla, no es Francisca, doña Mencia Atabalipa, nieta del último inca del Perú. Niña, dulce, Marianita, florcita del páramo, va al huerto también y hace otros ejercicios más espirituales. Dicen que su cuerpo desnudo se acerca a los rosales, a los zarzales y deja que esas espinas lastimen su cuerpecillo. Verlo con ojos del siglo XXI es gran error y tontería. Hay que entender la época en la que fue hecho lo que fue hecho. El dolor, el sacrificio, ayudaba a la purificación. A través del dolor se alcanzaba la salvación. Cosas de viejos dirás, Pecholito, pero ni tanto, porque hasta ahora nos tratan de convencer de que con el dolor vamos a superar esta crisis que estamos viviendo. A mí me encantan esas escenificaciones en uno de los mejores lugares que tenemos, que es el Centro Histórico de Quito y las haciendas que están alrededor de la ciudad. Allí se va filmando esta película. Allí se construye esta narración interesada, como todas. Vean ustedes que todo se trabaja, como dirían los chullas, en chulla vida, lanzándose sin pensar en las consecuencias. Ese camarógrafo que a veces, a ratos, en algunas escenas, toma la cámara en la mano y la cámara tiembla junto con la mano. Y tiembla tanto que dicen los que vieron esto porque se estrenó, y los que lo vieron, aunque fue un fracaso rotundo, dicen que temblaba tanto la cámara que cuando llegó la escena misma del terremoto que asoló a Quito en la época, casi nadie se dio cuenta del temblor de la misma cámara. Vean ustedes eso que debe ser seguramente la iglesia de San Francisco, que eso es otra cosa que a mí me encanta. Ver el Quito de 1959, cuando los conventos y los monasterios aún eran conventos y monasterios, y donde la vida era otra vida. Y allí en esa escena, la niña Marianita pasa a clausura, porque hay que saber que mujer que entraba a ese santo lugar no salía de allí ni muerta. Hasta nuestros días. Grandes libros corales, muros de adobe y ladrillo,
la película nos recuerda que tenemos un espectacular sitio, una ciudad vieja, que es un laboratorio de historia viva. Porque incluso la misma película llega a nosotros en un viaje larguísimo. 2 rollos o rollos incompletos, algunos en mal estado, y la Cinemateca los restaura, los cuida, los protege y los mima. ¿Para qué? Para podernos dar el gusto que nos estamos dando ahora, viendo esta memoria viva, este registro de lo que alguna vez fue. Igual que Mariana de Jesús. ¿Por qué tanto interés alrededor de esta dulce niña? Pues porque durante mucho tiempo, primero los padres de la Compañía de Jesús, luego el mismísimo presidente Gabriel García Moreno, la tomaron como modelo de lo que una mujer quiteña y ecuatoriana ha de ser: pura y mártir. Y hasta su beatificación en 1950, cuando es nombrada además heroína nacional y enterrada en uno de los lugares más importantes, el altar mayor de la Compañía de Jesús. Porque el Ecuador no se va a destruir ni por los terremotos ni por los malos gobiernos, sino por el olvido. Y ejercicios como este, de recuperar el archivo fílmico de este país, nos ayudan a combatir el olvido. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo. Y esa fue la presentación de Javier Ceballos Perugachi junto a Mariana Azucena de Quito de 1959. Y como el archivo ha revivido y son las primeras personas que han visto esto desde 1959, queremos hablar sobre Mariana, queremos hablar sobre el archivo, queremos hablar sobre contar películas, queremos hablar sobre lo político que es hablar sobre cine, y para eso tenemos el conversatorio que hemos organizado esta noche y les voy a presentar a las personas que están aquí. Comenzamos por Diego Coral López, que es el director de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez, que es el investigador de la Cinemateca, y tenemos 2 invitadas para hablar sobre Mariana. Tenemos a Miriam Navas, que es investigadora del Museo de Carmen Alto, y también tenemos a Carolina Larco, que es profesora universitaria y doctora en historia. Y obviamente tenemos a la estrella de esta noche, aparte de Mariana, tenemos a Javier Ceballos Perugachi, que obviamente nos contó la película. Fue nuestro Benji de esta noche. Eso nada más, bienvenidas a este conversatorio. Gracias, Fabo, gracias, Javier. Y vamos a empezar a hablar. La idea es tratar de encontrar algún punto o varios puentes entre la Mariana histórica, la película Mariana Azucena de Quito, el contexto histórico de la película, el contexto histórico de Mariana y lo que acabo de hacer Javier, que es una
no sé si reinterpretación, sino una interpretación a través de algo que le resonó con respecto a todo esto, ¿no? Y creo que esa diferenciación es bien importante. Yo quiero empezar por una parte un poco más relacionada a la historia, a la creación de mitos. No sé, ustedes, que son las y los expertos, saben si es que hay algo más con respecto a lo que conocemos de Mariana. Yo alguna vez escuché una persona que investigaba sobre Mariana de Jesús, que muy en la onda de Sor Juana, decidió quizás enclaustrarse y dedicarse de esta manera al claustro y al estudio por un afán místico del conocimiento, más que por una gran devoción religiosa. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Qué conocen ustedes al respecto? Buenas noches. Primero quiero agradecer a la Cinemateca Nacional por permitir que el Museo del Carmen Alto se haya enlazado con este evento tan importante que es la presentación de esta película de Mariana de Jesús. Y también quiero saludar a las hermanas del Carmen Alto, a la congregación de Carmelitas Descalzas que seguramente nos están viendo, así es que un saludo cariñoso para ellas. Y bueno, agradecerles también a todos, a Mediación Comunitaria que hizo posible este enlace con la Cinemateca Nacional. Ha sido un esfuerzo y ha sido un resultado muy interesante. También quiero agradecerle a Carolina Larco, que ella siempre está presta a colaborar con el Carmen Alto con temas de Mariana de Jesús, que es un tema que ella ampliamente ha estudiado. Bueno, yo voy a empezar un poco sobre lo que tú decías. Hablar de Mariana de Jesús es un poco complejo porque la imagen de esta santa ha sido construida en base a muchos mitos, leyendas, tradiciones orales. Y lo que hace el Museo del Carmen Alto es tratar de historizar al personaje, tratar de ubicarle dentro de un contexto social, histórico, para poder entender esas prácticas penitenciales, esa forma de vida que tuvo Mariana de Jesús, que, como decía Javier en la presentación de la película, es muy difícil juzgar con la mirada de nosotros, habitantes del siglo XXI. Para poder entender la vida de Mariana de Jesús tenemos que adentrarnos en los contextos históricos. Cuando ella nace y vive en el siglo XVII es una sociedad totalmente contradictoria, una sociedad barroca, que por un lado está llena de fiestas litúrgicas muy fastuosas, muy ostentosas, pero por otro lado está la pobreza, está la miseria, está la subordinación del pueblo. Y también hay una doble moral en aquella época, ¿no? Por un lado se promulga la moral, las buenas costumbres, pero por otro lado era una sociedad tremendamente corrupta también. Entonces Mariana de Jesús viene a representar o viene a ser un lado de la moneda, digamos, ¿no? El deber ser, como debía ser una mujer, toda una mujer llena de virtudes como es Mariana de Jesús. Ella nunca fue monja, ella se consagró dentro de su propia casa. En 1618 nace en aquella casa que posteriormente se convertiría en el monasterio de las Carmelitas Descalzas y vive ahí sus 26 años, que es la vida cortísima que ella tuvo hasta 1645. Y bueno, ya la vida de ella es muy interesante, pero creo que en lo que más nos interesa ahora enfocarnos es en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando ella es nombrada como heroína nacional por el Congreso del Ecuador en 1945, y luego ya en 1950 se va a realizar la canonización de esta santa. Entonces, para hablarnos más bien de ese momento, de qué pasaba, cuáles fueron las influencias que llevaron a hacer esta película, con este discurso es una película muy conservadora que se apega muchísimo a lo que narra sobre ella su primer biógrafo, que es un jesuita. Nos va más bien a contar Carolina Larco. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Les felicito por esta iniciativa tan cuidada, también representada, explicada, y por este interés de este diálogo con el pasado, que es muy, muy importante comprender el pasado y hacer lecturas desde la actualidad también. Nos ayuda no solamente a preservar la memoria, pero también a comprender características profundas de nuestra cultura, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, gracias Miriam también por la invitación. Sí, en efecto, como dice Miriam, creo que hay dos épocas que son distintas y cómo se están entrelazando, ¿no? Con respecto a esto de qué pasa con Mariana, quién mismo era ella, creo que esto está siempre cubierto por un halo de misterio que fue su vida.
Sí se la conocía cuando ella vivió haciendo obras, atendiendo a los pobres, en los trayectos que ella iba de su casa a la iglesia de la compañía todos los días, pero hay muchos perfiles de su vida que todavía no son conocidos y que quizás en las lecturas que hoy se está haciendo de ella se están intentando recuperar o reconfigurar esta faceta humana que muy humana, carismática, del carisma, que no ha sido exaltada en su figura, ¿no? Posiblemente hubo momentos en los que se exaltó demasiado la figura, la imagen del martirio corporal, como es lo que vemos en la película también. Pero creo que ella en realidad, como decía Miriam, encarna una época, el espíritu de una época en donde hubo también efectivamente en España y en América un movimiento de mujeres místicas que tenían en realidad unos propósitos muy profundos, muy espirituales en su relación con Dios. Entonces creo que por allí hay un personaje que es necesario explorar, porque eso también le dotó a Mariana de una personalidad fuerte para la época, de una mujer que, al contrario de lo que a veces podríamos leer como una mujer sumisa, más bien era una mujer que tenía personalidad y que tenía capacidad de decidir y de influir sobre los demás. Entonces era extraordinaria en ese sentido, ¿no? Y contradictoria, paradójica su descripción en sus biografías. Obediencia, sumisión, pero al mismo tiempo la capacidad de decidir. Ella podía imponerse en el mejor sentido de la palabra para guardar un tipo de autonomía, inclusive en su propia casa, ¿no? En donde ella prepara un sitio aparte que le sirve para la meditación y también una especie de prédica que podría ser en espacios públicos, lo cual no estaba muy permitido para las mujeres. Entonces creo que a ella se le puede ver por toda esta onda mística, digamos, de las mujeres del siglo XVI, del siglo XVII, de las cuales todavía hay mucho que hablar. Un poco diferente la historia a Sor Juana Inés de la Cruz, en el sentido de que ella no estuvo enclaustrada, como se ha dicho, en un monasterio, ¿no? Y de ahí creo que las lecturas posteriores del siglo XX de Mariana son bien interesantes. Se recupera la vida de ella, quizás en este largo proceso de beatificación que inicia en el siglo XVII, ella que quizás su imagen o su figura estuvo dormida en el tiempo, pero a inicios del siglo XX es reconfigurada, es tomada en un contexto en el cual es importante hacer difusión de las devociones, de las imágenes santas, en medio de contextos que también son políticos, por supuesto, de un liberalismo que había sido feroz desde fines del siglo XIX. Y luego me parece que también vamos a encontrar a la Mariana representada no solamente en la reescritura de su vida, sino también en representaciones pictóricas, que quizás también ustedes podrían retomar la figura de Mideros, por ejemplo, que es importante, y también el hecho de que se la retoma como una figura de la patria, ¿no? Creo que el contexto de la película es el eco de todo aquello que se viene haciendo desde que se la canoniza en 1950. Entonces creo que eso podríamos Y es interesante comentar. cómo, pensando en lo que tú dices, Carolina, de que nos lleva a mediados del siglo XX, quién estaba de presidente cuando se estrena esta película, que es, según dice en el periódico, estaba Camilo Ponce, fue a ver esta película, y Camilo Ponce Enríquez fue el fundador del Partido Social Cristiano, ¿no? Todos piensan que el Partido Social Cristiano nació en Guayaquil, pero en realidad nació aquí en Quito, y es interesante cómo Mariana se da en este contexto, ¿no? Y cómo Mariana también nos permite desde el siglo XVII llegar al 59 y después llegar a hoy, y es una coincidencia que se hayan guardado estos rollos. Llegan a la Cinemateca estos rollos en el 2010, y se da porque Gabriel Tramontana, que era un cineasta guayaquileño que después se desencantó del cine, tenía un montón de rollos apilados, pero miles y miles y miles de rollos, de los cuales se perdieron casi el 60% por el calor y la humedad que había en Guayaquil. Entonces se extraen estos rollos acá, en el laboratorio de la Cinemateca se analizan estos rollos que siempre están como, son frágiles, el celuloide está vivo. Entonces yo les quería... Creo que estamos mostrando cosas en todos los programas. El rollo de este programa. Mostrar esta lata, que es como está hecho pedazos, ¿no? Y es como llegaron las cintas de Mariano de Jesús. Entonces, es muy loco porque esto se llama avinagramiento. Cuando la cinta, o sea, la lata se daña, la cinta se daña, los hongos le pueden dañar.
y es como una especie de virus, ¿no? Entonces, si le da una cinta, el vinagre, le puede llegar a otra y a otra y a otra. Entonces, lastimosamente se perdió la hora que duraba esta película y solo nos quedaron 20 minutos. Y quisimos como pensar cómo este archivo está vivo y no solo en el sentido de que hay gente en movimiento, sino que también se está deteriorando todo el tiempo. Hay hongos que están vivos ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer como Cinemateca en el laboratorio es limpiarlos cada 6 meses, que le dé el aire cada 6 meses. Hay una bóveda climatizada para preservar esto. Y entonces es como cómo hacemos para guardar estas cintas chiquititas, ¿no? Estos fotogramas por segundo, y cómo después lo llevamos a que Javier interprete eso. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte a vos, Javier, ¿cómo desde tu trabajo fue interpretar a Mariana, que además es una película que nunca ha sido vista? Dura 20 minutos, aquí solo pudieron ver 6 minutos, pero pronto va a estar colgada en la Cinemateca Digital. Pero estos 6 minutos nunca nadie las había visto y fue bien interesante y bien lindo que vos hayas agarrado este fragmento y lo hayas interpretado. Entonces yo quería saber cómo fue el ejercicio de hacer eso. Es una cosa bien loca porque, ahí sí, como decía Carolina, se ha construido sobre mitos. De hecho, la película responde a un mito, que yo ahí no sabía qué hacer, que es justamente se ve a Mariana entrando a un claustro, con toda la parafernalia, y viviendo en un claustro, con libros corales y todo. Y claro, nunca estuvo en ningún claustro. Entonces, pero necesitas construir eso. Es interesante también lo que se acaba de mencionar, porque el arte, para mí, hace eso todo el tiempo. Lo que Joseph Campbell llama la reactualización del mito, para que un mito siga funcionando. Y un mito, yo siempre lo aclaro, definitivamente no es mentira ni es una ficción. Ese es un mal uso de la palabra mito. El mito son narraciones poderosas que nos sirven comunitariamente para entendernos y ubicarnos. Entonces, claro, los grandes constructores de mitos a veces son los artistas. O sea, el trabajo que hizo Mideros a inicios del siglo XX alrededor de Mariana de Jesús es un trabajo impresionante, porque justamente lo que hace es salir un poco de este imaginario de los azotes, del golpe, de la sangre, y pasar a la dimensión espiritual de Mariana de Jesús. Los cuadros de Mideros sobre Mariana de Jesús y es una cosa así o sea, suenan las trompetas alrededor y es una cosa así que te impresiona. Entonces, digamos, el hecho de que haya sido hecha la película cuando fue hecha, que además es justamente el regreso del conservadurismo después de años de liberalismo en los gobiernos del Ecuador, es una cuestión política. El hecho de que Mariana se haya quedado, o la figura de Mariana y el proceso de beatificación y canonización se haya quedado frenada con la expulsión de los jesuitas y se haya quedado 100 años ahí, es otro hecho importante, y que García Moreno sea, junto con los jesuitas del retorno, los que vuelvan a poner a Mariana como figura. Y el arte está ahí todo cruzado, porque lo que hace García Moreno, o en la época de García Moreno, es hacer la capilla de Mariana de Jesús en la Compañía de Jesús y sacarle y ponerle en devoción pública. Entonces, yo creo que figuras como estas son importantes justo ahora que tanto se discute sobre monumentos, porque cuando un monumento te está hablando de esa manera, está generando conflicto, pasiones, la gente lo quiere votar o no, lo quiere defender, es porque ese monumento está vivo. Yo siempre hago la comparación, últimamente la hago bastante, a veces dices, ese monumento está mucho más vivo que el pobre Dante Alighieri, que está ahí botado en la Alameda y que lo único que le crece alrededor es hierba, porque nadie sabe ni quién es, ni por qué está ahí, ni qué significa, y ese monumento no te está hablando. Entonces, digamos, desde ahí creo que es importante. A mí me impresiona que hasta ahora Mariana de Jesús nos hable tanto, todo el tiempo, que esté tan metida además en el imaginario de la ciudad. Es brutal, porque además está relacionada con el gran mito fundacional, para mí, de Quito, que es el volcán Pichincha. O sea, nos podemos haber llamado de muchas maneras durante muchos siglos, poder ser pueblos que incluso seamos culturalmente muy diferentes, pero lo que para mí permanece incólume en el imaginario de esta ciudad, lo que nos constituye, es esa relación con semejante volcán que tenemos acá al frente. Y ahí hacíamos una reflexión cuando hablábamos con los de la Cinemateca, que cuando nos ponemos sufridores decimos como, ya, sí, deja la Mariana que haya en vos, ¿no? O sea, como ya... Pero también había discusión, no, pues mejor como abrazar, o sea, como había como la otra discusión de, más bien no era puro sufrimiento, Mariana, también estaba cerca como de la intelectualidad quiteña, como que ese Quito curuchupa del siglo XVII, las crónicas dicen que no era tan curuchupa, que más bien se pegaban unas orgías interminables, llegaban los extranjeros y les veían a todos borrachos y enfiestados días y días y días. Entonces, ¿qué tan
¿qué tanto ese falso curuchupismo sigue ahorita? ¿Por qué, digamos, yo les quería preguntar, creen que en ese sentido Mariana sigue vive en el sentido curuchupa y conservador y mojigato, o de esta pequeña hacienda de Quito, o lo contrario? ¿Cómo se recuperaría Mariana? ¿Cómo lo sienten? O como esto de que García Moreno sigue vivo, por ejemplo, y parece que sí, ¿no? O sea, como que esta presencia sigue viva, y en ese sentido Mariana también, ¿no? Sí, bueno, yo diría en ese sentido que el mito, como decía Javier, es fuertísimo, ¿no? Eh, Es tan importante la figura de Mariana de Jesús para mucha gente. Yo he descubierto, conversando con algunas personas, que hay barrios donde tienen una devoción muy intensa a Mariana de Jesús. Hay una práctica que aparentemente está dormida, pero que no es así. Sigue habiendo mucha devoción por Mariana de Jesús. Y dentro del mismo convento del Carmen Alto, pues para las hermanas, es un referente espiritual, es su ejemplo, su referente. Ellas le sienten a Mariana de Jesús, ellas dicen, ella es la dueña de la casa, y ellas dicen en muchas experiencias haber sentido la presencia de Mariana. Entonces, en ese sentido, yo creería que aparentemente ella está dentro de ese discurso del sometimiento, pero ella logra trascender eso y hacer la vida que ella quiere, o sea, conectarse con Dios de una manera muy particular. Y en eso se ve la fuerza, la intensidad que tiene Mariana de Jesús. O sea, dentro de este mundo que es tan contradictorio, la sociedad del 17 es sumamente contradictoria, como tú dices. Por un lado está esta cuestión de la moral, de las virtudes, de las prácticas religiosas, pero por otro lado se está todo el tiempo rompiendo esos códigos morales. Y Mariana de Jesús está en la mitad de todo eso. Y Mariana de Jesús está para conectarse con Dios, para esas prácticas de mortificación que son en cierto momento medio amarillistas. También tenían esa intención de comunicarse con el ser amado, que era Cristo, ¿no? Si él padeció, ella también iba a padecer. Entonces ella lo que hacía era imitar a Jesús hasta en su dolor, hasta en la pasión. Y en ese espacio de sufrimiento, de mortificación del cuerpo, ella encontró esa liberación y pudo ir más allá de ese sometimiento. Entonces, la Caro creo que nos podrá decir mucho más sobre eso. Bueno, sí, más allá del reconocimiento de Mariana como la santa y la heroína nacional, yo creo que esa imagen está muy localizada en Quito. Está muy localizada porque el momento en el que se comienza a reconocer su labor y ella como figura ejemplar, es un momento de la cultura barroca, inclusive del siglo XVII, derivado de la cultura española, que cada ciudad necesitaba tener un santo propio, un referente religioso en quien reconocerse. Entonces, se era ciudad o se tenía el estatuto de ciudad en tanto que existía una figura santa que la represente. Entonces, ese también era un movimiento histórico, cultural importante, como pudo haber sido Santa Rosa de Lima. Algo similar va a pasar con Mariana de Jesús. Y creo que es una imagen que pervive en el tiempo, muy localizada, básicamente en Quito. Claro que tenemos una influencia de ella y de su imagen en otras ciudades, ejemplo, centros educativos creados en Cuenca, y sí, es como que en el siglo XX se difunde su imagen para el resto del Ecuador, porque es la heroína nacional. Pero ella representa una relación de identidad muy focalizada con este territorio, con la patria chica, ¿no? Con la idea de patria chica que era propia de la época colonial y que todavía en distintas dimensiones de la vida tenemos, ¿no? Más allá de que se ha construido la idea del Estado Nacional, esta es una cultura que está muy ligada a las patrias chicas, en distintos sentidos, del lugar donde se nace, ¿no? Ahora, con respecto a la influencia o esa trascendencia en la mentalidad, desde la perspectiva de las mentalidades, posiblemente sí tenemos unos ecos de lo barroco, ¿no? Porque en Quito el barroco tiene una muy larga duración, mucho más que en España, más que en México, más que en Perú, un barroco de alrededor de 150 años. Precisamente el siglo XVII, que es por excelencia barroco, se extiende por lo menos hasta 1750, o quién sabe hasta el momento de la salida de los jesuitas de este territorio, del territorio de América, en 1767. Entonces, el barroco no visto únicamente como aquellas formas de expresión estética, sino como un modo de ser. Como un modo de ser que va a combinar culturalmente los extremos, ¿no? El pecado y la expiación de las culpas, la salvación de las almas,
el infierno. Claro, Entonces creo que eso está presente. Hay unos ecos que además se van actualizando en las épocas por las mismas devociones y creencias, ¿no? Hace pocas horas están pululando las imágenes de un Santiago en llamas. Hay unos incendios de iglesias. Y ahorita estamos aquí reunidos alrededor de Marianita, una figura emblemática para digamos, la vida espiritual de la ciudad y del país. Y se está repitiendo mucho a los jesuitas, ¿no es cierto? Ella muy cercana a los jesuitas, o sea, Gabriel García Moreno, que trajo de nuevo a los jesuitas, luchó para canonizarla, el primer biógrafo jesuita, Javier Ceballos estudió en el colegio jesuita. Diego Coral también. Él fue mi primer profesor de actuación en el colegio jesuita. Quiero decir, estamos acá en una situación... Puros jesuitas. Mi pregunta es, para salir un poco de lo personal, aquí estamos reunidos con la excusa de la memoria, porque esto se recuperó, porque se hizo un esfuerzo enorme para recuperarlo. Porque la Cinemateca en su tiempo fue a Guayaquil a rogarle a Tramontana que por favorcito entregue su archivo, no quiso, tocó esperar a que se muera literalmente para sacarle el archivo un poco a la fuerza, a recuperar apenas el 30%, 40% de lo suyo. Y después se recuperó, digamos, o sea, se salió de Guayaquil, entró a Quito, se estabilizó más o menos, pero había una gran cantidad de cosas ya en cuarentena. Se creó un área solo de cuarentena, que era ya un área en donde simplemente se esperaba que el material se pierda. Intervenimos hace un año para ver qué se puede recuperar y se encontró esto milagrosamente. Milagrosamente. Puro azar. Ya, entonces, estamos aquí gracias a ese ejercicio de memoria. ¿Cómo podríamos explicar a la gente que nos puede ver de una manera súper concreta por qué es importante conservar? Y sí, así de sencillo, y esta pregunta la hice igual en el otro conversatorio, ¿no? ¿Por qué el Estado tendría que dar plata para que se conserve 20 minutos de algo que incluso está mal hecho? ¿Por qué? ¿Cómo hacer entender, no al Estado, a la gente? ¿Por qué es importante? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que hay un ejercicio muy importante que es conservar, tiene que ir de lado con envolver aquello que conservas dentro de una narrativa. Porque lo que no está envuelto en una narrativa pierde sentido y el momento en que pierde sentido corre el riesgo de ser destruido. O sea, para mí, cuando me preguntan también, hablando sobre monumentos, incendios y cosas, es lo único que te detiene, lo único que detiene a la mano destructora del patrimonio es que eso que tiene al frente tenga algún sentido para mí. Si no tiene sentido, si ese sentido se ha vaciado, si ese sentido se ha modificado de manera muy radical con el tiempo, entonces ahí es cuando, digamos, el patrimonio tangible corre peligro. El patrimonio tangible, yo sí creo firmemente en eso, por eso también hago, y en Quito Eterno hacemos el trabajo que hacemos. Si el patrimonio tangible no está unido al intangible, corre un riesgo muy grave, se vuelve más caro, más costoso además mantenerlo, porque mantener lugares vacíos es muy caro. Entonces, llevándolo un poco también no es porque nos estén viendo las madres del Carmen Alto, pero también, claro, cuando dicen, no, es que hay que sacar a todas las monjitas de aquí y hacer esto hoteles de 5 estrellas, es una cosa lunática, porque justamente sus prácticas en esos espacios son lo que les mantiene vivos, los conservas y tiene sentido. Posiblemente con el tiempo, y si no cambia la cuestión de las vocaciones, algunos de los claustros de Quito, o sea, tendrán muerte natural. Y ahí tendrás que hacer lo que quieras hacer. Pero mientras tanto, hay que llenar sentidos. Es como esto, es decir, se puede conservar. Pero este ejercicio, y ojalá haya mucha gente conectada viendo esto, este ejercicio va a conservar mucho mejor las cintas y les va a dar mucho más sentido que solo tenerlas archivadas. O sea, este ejercicio es lo que me parece también muy valioso de la Cinemateca, tan valioso como restaurarlo. Y es interesante que es una película que en el 59, cuando se estrena, hay un montón de periódicos, de críticos diciendo se censuró.
está muy mala cuando lo que vos decías en tu performance, en tu actuación, Javier, era tan mala que decían que cuando temblaba, que cuando hay el temblor, no se entendía que era el temblor porque ya todo temblaba en la película. O sea, las actuaciones eran malas, el sonido era malo. Entonces es interesante cómo algo que fue considerado que no era para la exhibición, sino dijeron, no, eso pasen en los colegios y pasen, pero en el cine eso no se va a pasar porque es demasiado mala. Cómo ahora se convierte en algo vital para la Cinemateca y para el país, por ejemplo, porque, como decíamos la otra vez, durante los 40, 50, 60, 70 no se hicieron películas de ficción. Esta es una de las poquísimas en 3 o 4 décadas que se hicieron. Entonces, resulta como importante, yo creo, el archivo, porque también nos permite discutir y discutirnos, ¿no? Como ya hay esta invención nacional, digamos, ya estamos inventados como país. Y Mariana de Jesús ha sido como este mito, ¿no? Esta invención, y nos permite discutirnos también ahora, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de Mariana? ¿Qué tan vivo está ese sentimiento espiritual, curuchupa entre nosotros todavía, ¿no? Y también de la culpa, que es algo que siempre que lo discutimos, ¿no? Como esa culpa cristiana al más ateo siempre está ahí presente, cuando eres medio quiteño serrano, ¿no? Está como ahí creciendo y está ahí presente, ¿no? Sí, yo creo que la importancia está dada en conservar este tipo de cosas es porque la memoria está hecha de olvidos también, ¿no? Entonces, ah, alguien nos ha dicho qué es lo que debemos recordar y cómo debemos recordar y qué debemos olvidar también. Entonces, me parece que este tipo de, a pese a la calidad mala de la película, me parece que es un elemento importante que nos permite leernos como sociedad, entendernos, conocernos. Porque esta película no fue hecha por azar, o sea, responde a un proceso que viene trayendo a Mariana de Jesús desde el siglo XVII. Habían pasado 300 años de una historia medio calamitosa en el sentido de que no lograban canonizarle, no se lograba, hubo muchas dificultades, hasta que finalmente se logra. Y en la mitad de la primera mitad del siglo XX es una época clave, porque el liberalismo ha producido una crisis en el poder, ha producido una crisis en la iglesia. Entonces hay aquí un segmento de la aristocracia o conservador que es el que va a reposicionar la imagen de Mariana de Jesús, ¿no? Para un poco volver a tener las riendas de este pueblo católico que se estaba un poco deshaciendo por influjo de la modernidad. La modernidad estaba molestando a los sectores conservadores, ¿no? La modernidad viene siendo, digamos, impulsada por el gobierno liberal. Pero también hay una corriente hispanista, ¿no? que surge en esta época que va a darle realce, valor a toda esta cultura colonial. Mariana de Jesús es parte de esa cultura colonial. Mariana de Jesús viene de una familia noble, de una familia acomodada, una familia de españoles. El padre era toledano. La madre había nacido en Quito, pero ella venía también creo que era de Alcalá de Henares, si no me equivoco. Mariana de Jesús nace aquí, es una niña de una clase alta, tiene una educación privilegiada como pocas mujeres. En esa época ya sabía leer y escribir. Además había aprendido música, ¿no? Era una excelente ejecutante de la vihuela, que es un instrumento antecesor de la guitarra. Entonces, toda esta película o esta discusión sobre Mariana de Jesús nos lleva a eso, incluso a conocer cómo era la vida de las mujeres en aquella época. Entonces, por eso digo, es súper importante que se conserve este tipo de patrimonio y que se invierta plata en esto para rescatar del olvido y para poder releernos a nosotros mismos. Bueno, lo que yo pensaba y han dicho la mayoría, pero yo creo que el archivo y la memoria está ligado a algo muy importante de la vida. La memoria nos humaniza. Está ligado a una parte fundamental. El pensar que cuando vemos los archivos, ¿no? Como esta película, que hubo muchas generaciones estuvieron presentes de allí, tuvieron su paso por la vida y que dejaron y concluyeron algo. Y que nosotros también somos efímeros. Y que también ese sentido de trascendencia está visto en los documentos. Entonces, el pasado no está muerto. Sí, es cierto que hay lecturas de que cuando estamos viendo los archivos estamos hablando con los muertos, ¿no? Es historiográficamente, resulta así. Pero hay vida en esos documentos. Y esa vida nos incumbe a nosotros en tanto estamos hechos de distintos momentos, de distintas formas de pensar, de distintas formas de vida. Entonces, la memoria nos humaniza.
evita el olvido, y el olvido sería la deshumanización de nosotros como seres. Entonces creo que por ahí va. También queremos invitarles a las personas que nos están viendo, que si tienen preguntas para las invitadas, para Javier, con gusto le responderíamos eso para seguir la discusión. Yo solo iba a decir también un poco, oyendo ya esto último que se dijo, hay algo muy importante que es bien loco. Los procesos históricos te enseñan que en los momentos de crisis de las comunidades vuelves al pasado para encontrar claves para reconstruirte. Estamos hablando de una Mariana de Jesús, heroína nacional, a partir de la cual se construye el Estado que ahora llamamos Ecuador. Cuando eso ella no lo conoció, nunca lo vivió, no tiene nada que ver con lo que llamamos Ecuador. Pero el mito está ahí tan potente que todo el mundo lo que te repite es, el Ecuador no se va a acabar cuando... El Ecuador como palabra ni siquiera existía para cuando vivía Mariana de Jesús. Yo a veces, claro, cuando cuento sobre Mariana de Jesús, le trato de romper un poco a la gente diciendo, en muchos documentos a Mariana se la describe como Azucena de Quito en el reino del Perú, porque éramos Perú en ese momento. Claro que el Perú del siglo XVII no es lo mismo que el Perú de ahora, pero éramos el Perú. Lima era nuestra capital. Ahí todo el mundo comienza a patalear y se echa para el piso, pero es eso, es como para construir un país en un momento determinado, que es la época de García Moreno, vuelves a una mujer que vivió en otra época, en otra idea de nación, pero usas esa figura para construir la nueva nación. A lo que voy es, ahorita nuestro país está en crisis, todos los países están en crisis. A veces volver al pasado, para mí no es coincidencia que estemos además en esta lucha tan fuerte por el discurso histórico y el relato histórico. Ahora, igual que en 1950, hay movimientos súper hispanistas, hay movimientos súper indigenistas que estamos, porque todos estamos involucrados en eso, peleando por el relato histórico y echándole mano al pasado para ver qué construimos para el futuro. Se llame Ecuador aún o se llame otra cosa, porque también somos eso, un pueblo que ha habitado aquí durante muchísimo tiempo, seres humanos que hemos cambiado de nombre, de idea, de nación y todo, pero que aquí seguimos. Entonces, por eso para mí es muy importante conservar, vital, porque con eso le dejas a las siguientes generaciones relatos con las que puedan reconstruirse. Y en ese sentido nosotros decíamos en el anterior programa que el trabajo de la Cinemateca en ese sentido sí resulta un asunto político, ¿no? De qué conservamos, qué no conservamos, y también pensar en las transiciones, que a fin de cuentas el Diego ahorita está de director, pero después ya no va a estar director. Ahorita nosotros estamos trabajando en esto y después no vamos a estar. Entonces, ¿qué procesos dejamos para que se siga manteniendo y para que después no venga alguien que se cree el dueño de las llaves y diga, no sabes qué, vos eres, no sé, de cierta tendencia política y no, ese archivo no te voy a dar a vos, o solo le doy a mis panas o a los amigos de mis amigos, ¿no? Es como este espíritu guasipunguero de Hacienda de yo comparto solo con mis panas las cosas. Entonces, eso para nosotros ha sido como la conservación del archivo, compartir el archivo, que se digitalice y que realmente sea público, porque es un asunto público y ahí es un asunto político, es justamente compartir eso como la memoria como un asunto público para seguir discutiéndonos, ¿no? En este momento que además es súper complejo en el que estamos viviendo, donde la memoria también resulta vital, ¿no? ¿Qué estamos recordando y cómo nos estamos pensando también? A mí me conmueve mucho escucharles porque creo que lo que acaban de decir en esta última vuelta es la razón por la que hemos hecho lo imposible para hacer este festival y nombrarlo como lo hemos nombrado, ¿no? La edición de este año, Todo es Pasado. Justamente para tratar de ubicar esta casi, no sé, paradoja de que habitamos un presente, pero que en este momento de crisis es cuando más nos volcamos hacia adentro y hacia el pasado, para tratar de ubicarnos, para tratar de anclarnos a algo, porque evidentemente el presente algo tiene de malo, algo está mal en el presente, ¿no? Y la idea de este momento del festival, de este preciso momento de este conversatorio es ese, tratar de encontrar pistas para aliviarnos un poco. Y me parece muy, muy curioso y grato que las dos intervenciones de la Benchi número 1, que fue Gio, y de Javier, hoy tengan clave de humor en relación al archivo que trabajaron. El sentido del humor no es el chiste fácil, no tiene que ver con lo chistoso, sino, creo yo, tiene que ver con la reflexión,
con cómo irrumpo, cómo hago un cortocircuito al discurso oficial, cómo genero un momento en donde puedo reflexionar sobre algo distinto a lo que me está encaminando la narración. Y creo que Javier y Gio han hecho eso y me parece súper potente, súper importante porque le quita la solemnidad al archivo y al pasado, pero en cambio lo vuelven muy humano, lo vuelven muy presente, muy de cuerpo. Y eso es lo que de alguna manera estamos buscando. No sé, Fabo, si es que hay gente que esté haciendo preguntas. No, pero nos felicitan bastante. Nos están felicitando. Buenísimo, buenísimo. Las madres. Sí, espero que nos estén escuchando y van a estar muy atentas a este conversatorio. Perfecto, perfecto. Nada, yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario más que quieran ustedes lanzar, o si no, ya podemos ir cerrando. A mí me parecía, solo como una reflexión sobre lo del archivo, que a mí me parece que hay una lucha narrativa por el archivo, porque yo creo que el archivo es algo concreto. O sea, es algo que existe, que es tangible, ¿no? Esta cinta es tangible, y eso es algo que, dependiendo los recursos que tengamos, dependiendo el presupuesto que tengamos, podemos conservar más o podemos conservar menos. Recién lanzamos un fondo del confinamiento, donde ha habido un montón, cientos y cientos de gente que nos ha mandado a la Cinemateca, nos han enviado a la Cinemateca archivo que se filmó durante estos meses de confinamiento y que nosotros estamos guardando y catalogando y preservando, y que el cine se creó en 1895 y ha pasado más de un siglo y estas cintas todavía siguen vivas. Entonces la idea es seguir conservando estas cintas. La Cinemateca tiene una bóveda climatizada que tarde o temprano no va a dar abasto y que esos son puros recursos, ¿no? Entonces ahí sí hay una lucha por decir, necesitamos más espacio, necesitamos más recursos para poder seguir conservando, para seguir catalogando mejor y para que la gente que venga después en la Cinemateca encuentre esos archivos cuidados y queridos, para que la gente, no sé, o sea, después de 50 años venga un joven chachi, un joven mestizo rebambeño, un joven de donde sea, un joven zápara, y encuentre su archivo, ¿no? Entonces creo que, y lo encuentre bien catalogado, que vos tengas un buscador y encuentres ese archivo, ¿no? Hay una pregunta, dice el Fab. Navas Guzmán dice, cuéntenos sobre la canonización y la hagiografía de Mariana. ¿Cómo se manejó esa información? Sobre la canonización de Mariana, ¿cómo se...? Bueno, yo les voy a contar un poquito qué es la geografía, nada más, para que más bien la Caro nos cuente el tema de la canonización. La geografía no es precisamente una biografía, porque las biografías lo que hacen es buscar hechos históricos comprobables. La geografía más bien es la narración o la narrativa de una vida extraordinaria, de una vida de virtudes, es para construir la imagen de un santo. Entonces, eso es lo que se hace con Mariana de Jesús, ¿no? A los 25 años de su muerte se empieza un proceso de recopilación de testimonios de la gente que le conoció o que escuchó hablar de ella, gente muy, muy cercana. Y en base a estos testimonios que se recogieron, en 1724 creo que es, no recuerdo Carolina si me corriges, el año en que se publica el libro de Jacinto Morán de Butón. Ajá, es en el siglo XVIII. Sí, ya es en el siglo XVIII cuando se publica. En base a estos testimonios recogidos después de 25 años de muerta Mariana, él escribe. Entonces no es de ella, nosotros no tenemos la voz de Mariana de Jesús, lamentablemente, o sea, no sabemos qué pensaba, qué sentía, porque en esa época era muy usual que las mujeres que se dedicaban a la vida mística escribían sus experiencias. Claro, estaban, digamos, supervisadas por sus confesores, por sus guías espirituales. Siempre había una guía que estaba ahí detrás de ellas, ¿no? Diciéndoles qué podían escribir, qué no y sobre qué. En el caso de Mariana, no sabemos si lo llegó a hacer o no lo hizo o se perdió, pero lamentablemente lo que sí en actualidad es que no tenemos la voz de ella. Entonces son otros los que han hablado por Mariana. Y son voces masculinas, que es un poco complejo también. Entonces esa es la geografía, es más bien hablar de
virtudes extraordinarias de Mariana de Jesús, pero si tú te remites a eso no vas a encontrar el contexto histórico para entender por qué Mariana de Jesús vivía como vivía, por qué ella se dedicó a hacer esas prácticas penitenciales. Y no solo eso, sino porque ella también ayudaba a los más pobres, porque ella alababa a Dios con la música. Es decir, ese tipo de cosas están silenciadas en esa hagiografía, ¿no? Esa es la diferencia con la biografía. Ahora, del tema de la canonización, más bien le pediría a la Caro que nos cuente. Ya, bueno, sí. Mariana de Jesús es canonizada o declarada como santa, reconocida como santa de la Iglesia Católica en 1950, que fue declarado el año santo por el Papa Pío XII. Entonces, inició como este último momento para la canonización en donde todavía se tenía que completar este proceso, entre los cuales la verificación de lo que serían los milagros atribuidos a ella para que pueda ser reconocida con este estatuto de santa de la Iglesia. Esto generó un gran movimiento interno, digamos, y quienes habían también un poco impulsado el hecho de su santificación, precisamente también fue la orden jesuita. Entonces, ellos son los que están detrás de esto en el sentido de reconocerla como la primera santa del Ecuador, que era muy, muy importante también para la Iglesia Católica. Y el movimiento que se genera es bastante interesante en términos de una especie de organización social, puertas adentro, conformando comités pro canonización. Coincide 1950, mediados del siglo XX, y es una época donde también hay modernización. Entonces, en los escritos sobre este año que está publicado en los periódicos, me parece que el Comercio es una gran fuente de consulta, vamos a ver que se están combinando en la mentalidad de la gente la idea de lo religioso como algo que viene del pasado, pero también la idea de la modernidad. Entonces, a propósito de la canonización, hay personas que viajan a Roma, pero hacen giras y hacen unas giras turísticas. Hay personas y mujeres que se dedican a escribir sobre lo que fue esa experiencia. Algunas personas por primera vez se subían en un avión. Entonces se puede ver en estos relatos cómo lo moderno y lo que proviene del pasado se está mezclando en estas nuevas formas de vida, ¿no? Creo que es un momento interesante en donde también se reconoce que hay secularización en el mundo. Y un poco el Año Santo, en donde se declaran y se reconocen a otras santas de la Iglesia Católica, está luchando por esa especie de secularización. Y en el Ecuador eso se replica, ¿no? Se reproduce. Se vive como una fiesta. Me parece que, por ejemplo, cuando se le reconoce a ella como santa, la ciudad y el Ecuador comienza a tener una serie de festejos. Hay un primer partido de fútbol público con luminarias en la noche, por ejemplo, aquí en el Parque del Arbolito. Entonces es todo un gran festejo, ¿no? Y a propósito de esto también se comienza a hacer representaciones teatrales sobre la vida de Mariana. Y se va publicando, ¿no? Para que la gente asista al teatro. Y en ese sentido creo que esta película, después de unos años, 9 años más tarde de la canonización, lo que trata es de narrar visualmente como una práctica, digamos, moderna, lo que ya se había venido haciendo en el texto, en las biografías que se multiplican y que se reproducen desde los años 40 y 50, llevarla al teatro primero y luego lo que sería la producción visual como una corriente de época, ¿no? Donde se quiere narrar todo pero con imágenes. Creo que sería eso. Otra pregunta. Tenemos 2 preguntas. La primera es de Andrea Orra. Dice, ¿se ha planteado la Cinemateca mantener esta actividad de los contadores de películas con el resto de material disponible en su archivo? Esa es para la Cinemateca. Y hay una específica para Javier que dice, ¿por qué elegiste el personaje de Chuya Quiteño para hablar de Mariana de Jesús? Que la pregunta Gio Valdivieso, que fue la primera contadora de este Flacus 7. Entonces, esas 2 preguntas tenemos y podemos ir cerrando. Ya, gracias, Pavo. Sí, de hecho, esta actividad es algo que lo veníamos planeando desde hace un año, no a través de transmisión en vivo, sino en vivo y en directo. Queríamos mezclar mucho distintas disciplinas artísticas, pero en vivo y en directo. Queríamos mezclar, bueno, lo más común suele ser archivo con música, pero queríamos meter danza,
Queríamos meter teatro, queríamos meter otro tipo de música que no sea, digamos, clásica, instrumental, tradicional. Hemos planeado mucho eso. De hecho, hace casi un año hicimos un taller también multidisciplinario en donde juntamos archivo con creación de nuevas piezas audiovisuales en 3D. Entonces tenemos esa idea ya desde hace algún tiempo funcionando. Ahora, exactamente esto sí, quisiéramos sostenerlo. Yo creo que sí lo vamos a sostener, pero con piezas muy escogidas, ¿no? Porque la Cinemateca tiene cerca de 7.000 títulos ahorita. Entonces, claro, es todo un trabajo de selección, de saber qué mostramos, qué no mostramos. Evidentemente no se va a poder mostrar todo, pero sin duda esta experiencia nos ha dado como que mucho ánimo para insistir en otras formas de mostrar el archivo, sin duda. Yo escogí el Chuya ahorita porque es la gran pregunta en este momento. Igual que Mariana de Jesús, cuando un personaje histórico se convierte en mito, a ratos se vuelve algo muy maleable, manipulable también. Y cuando hablo de actualizar el mito, a ratos pienso en eso, es que actualizar el mito es de ese personaje histórico que tomas y que ya no tomas. Y el Chuya a mí, en este momento, y en lo que estamos haciendo con Quito Eterno, nos trata de responder la pregunta que desde octubre del año pasado nos estamos haciendo todo el rato, más que antes. Esta idea del verdadero quiteño, la verdadera quiteña, que te ponen ahí al frente. Es como el verdadero quiteño. Vos oyes cosas como San Roque era un bonito barrio, pero es que ya no viven ahí verdaderos quiteños. Y detrás de eso hay una violencia brutal, clasista y racista. Hay una suerte de... Actualmente yo oigo mucho esto de vinieron los salvajes a destruir nuestra ciudad. Entonces de eso nos hace preguntarnos qué es el verdadero quiteño, porque el Chuya también es un personaje que a ratos ya no lo puedes seguir reproduciendo. Yo siempre pongo este ejemplo, o sea, en esta época, con todo lo que sabemos sobre acoso de calle y todo, el piropo, ese halago no pedido, no deseado tampoco, y agresivamente colocado en la calle, yo lo veo en el centro histórico, a niñas con sus trajes de colegiales, y ves que se acercan hombres adultos a decirles cualquier cosa al oído, es algo que tienes que repensar dentro de un personaje. Entonces, creo que ambas cosas se unieron, y además una tercera, que a mí me encantó lo de la película, lo digo con el personaje, es un ejercicio de chullería a ratos. O sea, esta cosa de te lanzas nomás y que sea chulla vida y que salga como salga, pero hagámosle. Yo creo que ese pasar a la acción medio irresponsable, pero la acción a ratos son cosas que han sido claves en esta ciudad, porque nos gusta pensar la chullería que existe actualmente. Y yo creo que es en esto. O sea, la Cinemateca haciendo esto, de hecho, es medio chulla también con estas cosas. Pues sí, el día en el que inauguramos el festival, no decíamos chullería, utilizamos la palabra improvisación, pero sí, estamos haciendo un ejercicio sobre la marcha, estamos aprendiendo a hacer transmisiones en vivo. Hubiese sido muy fácil hacerlo en Zoom, pero nos unimos con otra gente de la Casa de la Cultura, invitamos y estamos aquí parchando, pero a la vez con una cosa muy clara y muy concreta, ¿no? Que es el archivo, que lo tenemos muy claro, y es la intervención artística de gente que la tiene muy clara también, y eso tratar de difundirlo. Yo voy a cerrar a la par que leer un último comentario de Wilmer Pozo, que es cómo se puede implementar una cuota de motivación a las nuevas generaciones, donde tienen un instinto natural de grabar o registrar, pero lo que registran está basado en una dictadura de lo bello, donde todo tiene que ser igual y al parecer muy superficial. Creo que Mariana Azucena de Quito de 1959 es un gran ejemplo. Se lanzó a filmar Paco Villar, ¿no? Y aparentemente no le salió tan bello. La gente de la época lo catalogó mal al film y pervivió. Y ahora es mucho más importante que muchas de las otras cosas que se hicieron alrededor de esos años. Y creo que lo importante para la gente que quiera hacer cualquier tipo de acción es un poco lo que dice Javier, ¿no? En un punto tenemos que lanzarnos, tenemos que entrar a la acción para no detenernos. La verdad, el tema de registrar, aunque esté súper, digamos, masificado, ahora todo el mundo registra todo cualquier rato,
hay que tener un criterio, lo que sea, pero en un punto hay que hacer un ejercicio de mirada sobre qué estoy registrando y confiar que esa es mi mirada de las cosas. Y en algún punto eso va a generarme la posibilidad de repensarme y de, como decíamos hace un ratito, ¿no? de provocarme alivio, de saber que en algún punto yo hice algo. Es una apuesta por hacer algo. Yo les quiero agradecer. ¿Tú quieres decir algo más? Sí, solo quería que nosotros estamos en este proceso como de mimar al archivo, cuidar al archivo, changarle al archivo, y les queremos invitar a que visiten, ahorita que se acaba el programa, cinematecanacionalcce.com. Ahí está la Cinemateca Digital del Ecuador. Es una plataforma que fue pensada como una plataforma de educación pública para discutir el archivo, como lo estamos discutiendo ahora. Hay investigaciones, hay más de 200 películas ahí desde 1922. Entonces les invitamos a que visiten el archivo, a que lo conozcan y a que lo discutan. Gracias, Paul, Javier, Miriam, Carolina, muchísimas gracias. Ha sido muy buena esta conversación y ojalá podamos vernos otra vez con ustedes mismos, con otras personas para seguir hablando sobre arte, sobre historia, sobre archivo. Hoy más que nunca, como decíamos, es fundamental detenernos, regresar a ver y replantearnos algunas cosas. Y creo que en todos los archivos posibles, en todo el patrimonio al que tenemos acceso, hay pistas para estar en paz. Hay pistas también para entrar en acción. Hay pistas para encontrarnos. Como aquí hemos encontrado un montón de gente de distintas edades, distintas procedencias, religiones e ideologías también. Y este festival está hecho para eso. Les agradezco mucho. Recordarles que mañana tenemos conversación con los directores de la competencia nacional a las 7 de la noche vía Facebook Live. Y si les gustó esto, compartan, comenten y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.